En esta clase vamos a analizar cuáles son los parámetros más importantes que pueden definir el éxito del desarrollo de un microorganismo dentro de un plan de tratamiento de biodegradación. Para eso vamos a ver tanto los factores ambientales que lo definen como factores intrínsecos del microorganismo que son necesarios tener en cuenta para desarrollar un tratamiento. El crecimiento de los microorganismos, ya les había comentado antes que uno puede aislar un microorganismo, determinar sus condiciones de crecimiento, determinar cuál va a ser la forma de utilización de ese sustrato, si va a ser fuente de carbono y energía, si va a seguir un metabolismo dependiente del mantenimiento o si el uso que va a hacer es por cometabolismo. Cualquiera, puedo determinarlo en el laboratorio perfectamente y puedo determinar cualquiera de las condiciones básicas de desarrollo o de crecimiento que necesite ese microorganismo, pero una vez que yo lo aplico en un sistema de tratamiento, especialmente en ambientes naturales, hay otros factores que pueden estar determinando, limitando en algunos casos el éxito de la sobrevida y reproducción de ese organismo. Hay, como siempre, factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores bióticos, tiene que ver con que el medio donde yo voy a aplicar ese microorganismo para que haga una biodegradación no es estéril. Hay otros organismos presentes, hay comunidades completas, hay ecosistemas completos que pueden estar a veces no tan completos como en sus condiciones naturales debido a la presencia del contaminante, pero va a haber otros microorganismos, algunos que puedan competir con el organismo que yo estoy agregando. Puede haber también organismos que puedan utilizar al microorganismo que estoy agregando como agente de degradación, lo pueden llegar a utilizar como alimento, ¿sí? Entonces hay múltiples posibilidades de que por predación yo no observe desarrollo del cultivo como esperaría. Y en algunos pocos casos puedo encontrar algunas asociaciones sinérgicas entre organismos que están presentes en forma autóctona en ese ambiente y alguno que yo estoy utilizando o agregando exógenamente. En esos casos, ese es un punto positivo de mi tratamiento, pero que no siempre es tan sencillo saber cuál es el agente en realidad que está sinérgicamente actuando para el fin que estoy persiguiendo. ¿A qué se refiere con asociación sinérgica? Se refiere a una especie de asociación de la misma manera que el mutualismo o el comensalismo, donde en realidad la acción de esos dos organismos en consonancia potencia la actividad de los dos a la vez. No hay uno que saca más provecho del otro, sino que el resultado final es mucho más positivo que si estuviesen los dos por separado. También hay otros factores que son abióticos, ¿sí? Uno de los principales son los nutrientes. En los sistemas naturales, los nutrientes que puede llegar a requerir un microorganismo pueden ser limitantes en muchos casos, debido a que en los ambientes naturales las concentraciones de los compuestos, si bien hay compuestos, porque de vuelta el suelo no es un lugar que es un mineral que está en contacto con agua, que los dos son soluciones puras o fases puras que no tienen ningún componente. No, va a haber
algunos compuestos que van a estar solubilizados, que algunos de ellos van a funcionar como nutrientes para los microorganismos, y es de donde los microorganismos van a compensar esos nutrientes que necesitan. Una característica es que, si bien en la mayoría están casi todos los nutrientes que necesitan los microorganismos, en general están en bajas concentraciones. Y hay algunos en particular que pueden estar en concentraciones aún más bajas que los demás, convirtiéndose en limitantes. El otro factor abiótico importante son los factores físico-químicos, ¿sí? pH, temperatura, actividad del agua, potencial redox, que son los más importantes que pueden definir si un microorganismo puede desarrollarse o no. Y vamos a comentar algunas cositas sobre estos factores, desde el punto de vista del ambiente y desde el punto de vista de las necesidades de los microorganismos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nutrientes? Los nutrientes son los aditivos o los compuestos que van a utilizar o van a incorporar los microorganismos en distintas formas químicas, dependiendo del microorganismo, a partir de las cuales pueden construir su material base, su biomasa, y obtener energía. Construir proteínas, poder construir nuevo ADN para duplicarse. Entonces, ¿qué componente, qué es lo que tienen esos nutrientes? Principalmente tienen que tener los elementos constitutivos de la biomasa. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la biomasa? Bueno, hay algunos que son mayoritarios y otros que están en concentraciones relativas mucho más bajas. Aquellos que son mayoritarios son los que muestra la fórmula mínima de la biomasa, ¿sí? Esa fórmula mínima es una fórmula reducida en función de un promedio entre la composición elemental de la biomasa de muchísimos microorganismos, y en general esto involucra tanto bacterias como levaduras, y hasta hongos pueden compartir en promedio, con ciertas desviaciones, esta proporción entre los elementos. ¿Sí? Lo que me dice la fórmula mínima es cuáles son los elementos principales y en qué proporción están entre ellos. Entonces, por cada mol de carbono hay 1.8 de hidrógeno, medio mol de oxígeno y 0.2 o un quinto de mol de nitrógeno. Estos son los que se llaman macronutrientes, ¿sí? Cuando uno diseña un medio de cultivo, tiene diferentes tipos de nutrientes que van a estar van a ser de diferentes identidades químicas, pero lo importante es que una clasificación grosera para poder desarrollar un medio de cultivo es dividir entre lo que son macronutrientes, que son aquellos que se necesitan en mayor cantidad, porque son los que van a estar más representados en la biomasa, y otros nutrientes que se necesitan en muy bajas cantidades, que se les dice micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes? Los micronutrientes son, en general, hay varios metales pesados, hay vitaminas, algunas hormonas, dependiendo del microorganismo, pero en general, si ustedes miran la tablita de la composición porcentual de la biomasa microbiana, que está en la esquina inferior, van a ver que todos los que se denominan como micronutrientes, en general son aquellos que están representados en un porcentaje entre el 5% y menores. O sea, cuando están representados en una relación menor al 5% de la masa, en ese caso se considera que son micronutrientes. Los macronutrientes, el carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que son los que están en la fórmula mínima de la biomasa, representan aproximadamente el 95% de la biomasa. El otro 5% restante
De ese 95 hay una proporción mayoritaria de fósforo y azufre, que son más o menos el 75% de ese 5, ¿sí? O sea que de ese 5%, 3/4 corresponden a fósforo y azufre. El otro resto, el otro cuarto del 5%, lo representan todos los otros elementos que están en la tablita, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo desarrollo un sistema de tratamiento de biodegradación en general, y especialmente si se quiere aplicar en un sistema natural, yo no voy a utilizar los mismos medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio, un LB o un caldo nutritivo, o el que sea que hayan conocido y hayan utilizado en las prácticas de laboratorio. No voy a utilizar ese tipo de medios de cultivo por varias razones. Una es que son más caros, ¿sí? Entonces, hacer medios de cultivo de los que se dicen no definidos, como son los que les comentaba de LB o caldo nutritivo, cuyos componentes son todos mezclas complejas de una composición promedio, pero variable, que siempre en general están en exceso, cada uno de los elementos, y no están completamente balanceadas. Entonces, usar un medio de cultivo en las escalas que se necesitan para bioremediación, pero incluso en escalas industriales de producción celular para otro tipo de aplicaciones que no sea bioremediación, no es conveniente usar ese tipo de medios porque no está correctamente balanceado. Son medios ricos que son multipropósitos. Sirven para las primeras escalas, para el laboratorio particularmente, en una escala pequeña, y no son normalmente escala de producción siquiera. Y menos son apropiados para tratamiento de sitios contaminados. ¿Por qué? Porque al no estar balanceado, el consumo no va a ser completo hacia el final del tratamiento, sino que van a quedar excedentes. Esos excedentes de nutrientes que estaban desbalanceados van a permanecer en ese medio ambiente. Entonces nunca voy a poder asegurar que ese medio ambiente va a retornar a su condición inicial. Que queden ciertos nutrientes desbalanceados en un sitio ya tratado puede tener algunas consecuencias ecológicas porque puede modificar la composición de ese nicho ecológico directamente, porque yo le estoy dejando un nutriente en exceso que antes no estaba. Eso le puede dar alguna ventaja a otro microorganismo, pueden pasar muchas cosas. Y lo otro que es importante es que cuando yo hago un tratamiento de biodegradación, y si mi objetivo es la eliminación completa del contaminante por mineralización, o sea, convertir todo el contaminante en dióxido de carbono y agua, yo lo que tengo que asegurarme es de que estén todos los otros nutrientes en las cantidades adecuadas para asegurarme el consumo completo de la fuente de carbono y energía. ¿Sí? Entonces, hay varias razones por las cuales uno necesita formular su medio de cultivo adaptado al sitio a donde lo va a aplicar. La otra razón es que tanto el suelo como el agua, o sea, ya sean sistemas sólidos o sistemas líquidos, acuáticos, cualquiera de ellos dos ya tiene un montón de nutrientes disueltos en sí, o sea que ya lo tienen naturalmente. Entonces, ¿para qué los voy a estar agregando? Agregarlos significa desbalancear todos los ciclos biogeoquímicos de esos elementos. Entonces, para evitar ese desbalance, yo voy a agregar racionalmente solo los nutrientes que son necesarios. Los microorganismos se clasifican de acuerdo a cómo utilizan los nutrientes, ¿sí? Y en particular, cómo utilizan
o qué tipo de fuente de carbono utilizan, de dónde obtienen la energía y cuál es el aceptor final de electrones dentro de su circuito de recuperación de poder reductor. Entonces, en cuanto a la utilización de la fuente de carbono y energía, se definen 4 modos metabólicos principales. Hay algunos intermedios, ¿sí? Pero en general son 4 principales. En aquellos que el dióxido de carbono es la fuente de carbono, van a tener el término autótrofo, ¿sí? Cuando ese término trofos, que corresponde a la parte del carbono, es heterótrofos, se corresponde con aquellos organismos que utilicen como fuentes de carbono moléculas complejas, carbonadas, y el sufijo, el término que antecede a la relación con el carbono, significa cuál es la fuente de energía que utiliza, ¿no? Entonces, si es la luz solar, la energía química derivada de la luz solar, es el término foto, y si esa energía la obtienen a partir de una molécula inorgánica o una molécula orgánica, va a ser quimio. Entonces aparecen los fotoautótrofos, los fotoheterótrofos, los quimioautótrofos y los quimioheterótrofos. Estos últimos son los más comunes de todos y son aquellos en los que uno rápidamente podría desarrollar un sistema de tratamiento asegurándose de que el contaminante, si es un sustrato compatible para ser aceptado e incorporado dentro de sus rutas catabólicas, ese contaminante podría ser utilizado como fuente de carbono y energía, debido a que estos organismos usan tanto como fuente de carbono y como fuente de energía una molécula orgánica. Cuando esa molécula orgánica se trata de la misma molécula, que es la mayoría de los casos, se dice que la fuente de carbono y energía o la obtención de carbono y energía está acoplada. Ahora bien, aparte de esta clasificación, existe otra clasificación complementaria a esta que expresa de qué manera los microorganismos balancean su poder reductor. ¿Sí? Que tiene que ver con la forma en la cual cierran el ciclo de generación de energía y recuperan poder reductor para que puedan seguir funcionando el metabolismo. Esos modos metabólicos se dividen en 3 grupos, ¿sí? Los 2 primeros se refieren a cadenas respiratorias, tanto aeróbica como anaeróbica, y el tercer grupo se refiere a los metabolismos de fermentación. Nosotros usamos el término fermentación muchas veces englobando a cualquier tipo de crecimiento y eso es incorrecto, es una simplificación, sino que en la fermentación se refiere específicamente al modo metabólico donde el dador de electrones, o sea, la fuente de energía es un sustrato orgánico, el aceptor final de ese poder reductor es también un componente orgánico y el producto de esa fermentación es un componente orgánico. En el caso de la respiración aeróbica, son aeróbicos porque el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno. Y van a variar en cuál es el dador de electrones, en cuál es la fuente de energía que utilizan. Entonces, la fuente de energía o el dador de electrones inicial de esa cadena respiratoria puede ser una molécula orgánica, ¿sí? Como en el caso de los quimioheterótrofos, los más comunes de todos, pero pueden ser también moléculas inorgánicas, que como condición deberían estar en un estado reducido. ¿Por qué? Porque el producto final de esa respiración va a ser una especie oxidada. De la misma manera, si no piénsenlo, cuando se genera la respiración a partir de una molécula orgánica, el oxígeno molecular, que es el aceptor final de electrones, se va a reducir hasta agua y la molécula orgánica se va a oxidar a su forma más oxidada, que es el dióxido de carbono.
Por eso en los casos de mineralización completa, nosotros decimos de que el contaminante, lo deseable, es que el contaminante se transforme finalmente en dióxido de carbono y agua. Eso quiere decir de que va a ser oxidado completamente hasta dióxido de carbono. Y el oxígeno, que va a ser el aceptor de electrones, va a ser transformado en agua. En el caso de que los dadores de electrones sean otras moléculas inorgánicas, ya les decía, tienen que estar en un estado reducido, y sus productos de respiración no van a ser dióxido de carbono y agua, sino que van a ser las especies correspondientes al elemento que es el dador de electrones, pero en su forma más oxidada. Por ejemplo, en el caso del hierro, el dador de electrones es hierro 2, que va a ser transformado en hierro 3. En el caso del sulfuro, el producto de la respiración va a ser sulfato, pero son todos modos de respiración aeróbica. En la respiración anaeróbica también se caracteriza por tener una cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria va a ser diferente a la cadena respiratoria aeróbica, y en este modo respiratorio el dador final de electrones, el aceptor final de electrones, perdón, va a ser distinto del oxígeno, ¿sí? Y van a ser diferentes tipos de moléculas. También hay una variedad de moléculas, pueden ser moléculas especies del nitrógeno, ¿sí? Determinados estados determinados estados de oxidación del nitrógeno, del azufre, puede ser inclusive dióxido de carbono, pero fíjense que en este caso, como van a actuar como aceptores finales de electrones, o sea que es necesario que se reduzcan, ¿sí? Porque van a ocupar el lugar equivalente al oxígeno. Esas especies que actúen como aceptores finales de electrones tienen que ser oxidadas en su mayor estado de oxidación posible, de manera que cuando termina el pasaje de electrones en la cadena respiratoria, esas especies van a ser los que lo van a aceptar en forma última y se van a reducir. Entonces, hay organismos que son respiradores de nitratos, hay toda una variedad, que el producto final puede ser nitrógeno molecular, puede haber respiradores de sulfatos y el producto final puede ser sulfuros. Puede haber respiradores de dióxido de carbono y el producto final puede ser metano. Ese caso especial son metanogénicas, son aquellas que generan metano como biocombustible, que las vamos a mencionar más adelante. En este modo de respiración, en la respiración anaeróbica, el dador de electrones pueden ser moléculas orgánicas, ¿sí? De distintas clases, y hay un tipo particular de particular interés durante este último tiempo por el tema de la generación de biocombustibles, que son aquellos que utilizan como dador de electrones el hidrógeno. ¿Sí? En esos casos son metabolismos que se están estudiando, pero todos comparten de que tienen una cadena respiratoria anaeróbica porque el aceptor final es diferente del oxígeno, pero tienen una cadena respiratoria. Y los productos finales de esa respiración siguen siendo moléculas inorgánicas. En eso se diferencia la fermentación. En general, hay organismos que tienen el modo de fermentación como única forma posible de generación de energía, y hay otros organismos que la fermentación la utilizan como una forma de compensar un desbalance energético que tienen durante su crecimiento en exceso de fuente de carbono, como por ejemplo las levaduras, cuando están con un exceso de fuente de carbono y energía inicial, se produce un desbalance en los intermediarios de las rutas catabólicas, en particular de la glucólisis, y para poder compensar ese desbalance, parte de esa fuente de carbono es derivada a la generación de
poder reductor o a la recuperación de poder reductor mediante fermentación. Entonces, por eso, cuando se indican los productos finales, puede aparecer también dióxido de carbono, porque una parte la va a respirar y otra parte la va a generar como productos de fermentación. ¿Qué productos de fermentación son los más comunes? Bueno, el etanol es una de las formas de fermentación más comunes, pero también hay butirato, acetato, hay múltiples formas de productos de fermentación. En general, los organismos que se prefieren para utilizar en biodegradación son aquellos que tienen modos de respiración más que de fermentación. Debido a que en la fermentación, si mi contaminante es una molécula carbonada, el modo fermentativo me va a dar un producto intermediario, no dióxido de carbono. Entonces, dependiendo del compuesto que se trate, que yo quiera eliminar, ese producto final de esa fermentación podría ser un compuesto que podría ser nocivo potencialmente. Y el carbono no se transforma en algo completamente inocuo, sino que va a quedar en ese suelo o agua que estoy tratando. Por eso los modos fermentativos, si bien hay algunos usos específicos de los modos de fermentación, en general no son los más utilizados para eliminación de algún contaminante por adquisición o consumo de ese contaminante como fuente de carbono y energía, ¿sí? Sino que se trata de usar metabolismos de respiración, sean aeróbicos o anaeróbicos. Recién vimos como los nutrientes más importantes, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de carbono? ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Y cuál es el aceptor final de electrones? O sea, qué tipo de respiración o forma de generación de energía utiliza ese microorganismo. Eso los tengo que tener en cuenta como nutrientes que necesito agregar, sea oxígeno, porque es un respirador aeróbico, como nitrato o hierro, una fuente de hierro 3 y es un respirador anaeróbico. Esos elementos o esos componentes los voy a tener que agregar como nutrientes en la formulación del medio que quiero en el que se desarrollen, o asegurarme de que esos nutrientes estén presentes en las cantidades adecuadas para sostener el crecimiento en el ambiente natural que vaya a tratar. Entonces fíjense de que eso es carbono y oxígeno y algún otro nutriente diferente dependiendo del caso. Hay otros nutrientes que están en cantidades relativamente grandes también, como el fósforo y el azufre, ¿sí? El oxígeno en general lo obtienen los organismos a partir de la respiración, pero para generación de biomasa lo obtienen del agua, lo mismo que el hidrógeno, ¿sí? Hablando de la fórmula mínima que necesita los elementos que componen la fórmula mínima en sus componentes principales. Ahora, por ejemplo, el nitrógeno, que es el otro nutriente que necesitan, ese nitrógeno sirve tiene varias funciones, tiene funciones estructurales para la síntesis de algunas proteínas, de DNA, de RNA. También en el caso de aquellos organismos que son respiradores anaeróbicos, respiradores de nitratos, el nitrato también es un nutriente necesario para sostener la generación de energía. Y dependiendo del tipo de fuente de nitrógeno que usen, va a ser el nitrógeno que voy a tener que agregar. Y ahí va a depender mucho del tipo de organismo, ¿sí? En general, en bioremediación se trata de usar una fuente de nitrógeno que sea económica y que sirva tanto para funciones estructurales como para funciones de generación de energía en el caso de que la utilicen de esa manera. Entonces ese nitrógeno puede estar en forma de amonio, nitrato, nitrito o como componente de nitrógeno orgánico, como componente de biomasa.
Y el tipo de nitrógeno que yo voy a utilizar va a ser más dependiente del tipo de organismo que voy a utilizar para hacer el tratamiento. En el caso del fósforo, el fósforo también es un componente importante, es el cuarto componente, cuarto componente de la biomasa. Ese fósforo es importante en todo lo que tiene que ver con la generación, el transporte y la acumulación de energía química dentro de la célula. Está involucrado en la síntesis de ATP, que tiene que ver con la generación de energía. Está involucrado en la síntesis de ácidos nucleicos, de ácidos grasos, en todos los ciclos, la conexión entre los ciclos catabólicos y los ciclos anabólicos del metabolismo está mediado principalmente por el ATP y el poder reductor, y ahí está, es completamente necesaria la existencia de fósforo inorgánico. Los fósforos, el fósforo en general está presente en la naturaleza, ¿sí? El azufre también. La mayoría de los micronutrientes también están presentes en la naturaleza, tanto en aguas naturales como en suelos, en cantidades suficientes, ¿sí? Salvo algunos casos particulares donde pueda estar un poco limitado en fosfatos, ¿sí? Porque en ese caso los fosfatos tienen como característica que son poco solubles, entonces están en bajas cantidades. Pero en general, solo para algunos organismos que requieren mucho fosfato en su composición, en general con las concentraciones que están presentes en aguas y en suelos, todos los micronutrientes, el azufre y el fósforo están asegurados como para poder sostener el crecimiento. Entonces lo que tendría que controlar o regular sería el nitrógeno, el tipo de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno que necesito, la fuente de carbono, que va a ser mi contaminante, y el dador y el aceptor de electrones, o el dador y aceptor de el metabolismo energético. Ahora, ¿qué pasa cuando los nutrientes, especialmente los nutrientes principales, no están balanceados o en la proporción correcta para que se desarrolle plenamente el microorganismo que quiero utilizar en un tratamiento? No es solamente que va a dejar de crecer. Hay un concepto que lo deben haber visto en alguna materia quizás, que se llama el concepto de sustrato limitante. Hay una ley del mínimo de Liebig, donde determina de que aquel constituyente que se encuentra en menor cantidad relativa a sus requerimientos nutricionales se volverá un factor limitante de crecimiento. O sea, que el que defina la velocidad de crecimiento va a ser ese sustrato limitante. ¿Qué es lo que se busca en un tratamiento de biodegradación ideal, donde yo lo que busco es que mi contaminante sea la fuente de carbono y energía? En esos casos yo voy a buscar que el limitante del crecimiento sea la fuente de carbono y energía, o sea, sea mi contaminante. ¿Por qué? Porque quiero que se consuma completamente. Entonces tiene que ser el que yo esté segura de que se va a consumir por completo y a la velocidad adecuada, como para que no se generen compuestos intermediarios. ¿Qué es lo que pasa cuando está ese constituyente limitante es la fuente de carbono? Bueno, la velocidad de crecimiento va a depender de la concentración de la fuente de carbono y energía, que en este caso va a ser la concentración del contaminante que esté presente. Una vez que termina o se agota esa fuente de carbono y energía, o sea, una vez que potencialmente nosotros terminaríamos nuestro proceso de tratamiento, va a haber una etapa donde la biomasa va a dejar de duplicarse, porque ya no va a tener suficiente fuente de carbono y energía para sostener la generación de biomasa y la generación de energía. Entonces va a dejar de duplicarse, pero
va a consumir pequeñas cantidades de fuente de carbono para generación de energía vía mantenimiento. Ese consumo en mantenimiento es extremadamente bajo y necesita concentraciones muy bajas de fuente de carbono y energía. Entonces, en principio, nosotros mediante determinando la velocidad de crecimiento podríamos ir siguiendo, monitoreando cuánto fuente de carbono nos queda. Pero lo importante es que tenemos que diseñar nuestro medio de cultivo, o sea, la proporción entre todos los nutrientes, de manera que nuestro contaminante funcione como fuente de carbono y energía y sea la limitante del crecimiento. ¿Qué pasa cuando hay otros nutrientes que son los limitantes porque nosotros no calculamos bien, por ejemplo? Cuando los limitantes son los otros elementos principales, como el nitrógeno o el fósforo, ¿sí? No es que deja de crecer, porque todavía tiene fuente de carbono y energía, pero no lo va a hacer a su potencial máximo, determinado por la concentración de fuente de carbono y energía, porque no le va a alcanzar el nitrógeno y el fósforo. ¿Qué es lo que va a hacer la célula? ¿Qué es lo que hacen todos los metabolismos? Empiezan a reciclar componentes de la biomasa que contienen grandes cantidades de nitrógeno y de fósforo y que son prescindibles de alguna manera. Va a empezar a degradar proteínas que no utiliza, va a empezar a anular algunas funciones vitales que no necesita para poder, en principio, asegurarse el mantenimiento para que no muera y si le alcanza para poder duplicarse. Hasta donde le dé esa velocidad de reciclado. Entonces, lo que voy a observar es que en vez de tener una velocidad de consumo correspondiente con un crecimiento limitado o determinado por la concentración de fuente de carbono y energía, la velocidad de degradación o de consumo de mi fuente de carbono y energía que voy a observar va a estar directamente relacionada con la velocidad de reciclado interno que tiene de la fuente de nitrógeno y fósforo. O sea que va a ir a velocidades mucho más bajas. Y a medida que va creciendo la biomasa, aunque muy lentamente, cada vez va a tener menos nitrógeno o fósforo disponible porque es el que está limitando y la velocidad de crecimiento cada vez va a ser más baja hasta que no se pueda sostener el crecimiento. Cuando el nutriente limitante es el aceptor de electrones de la cadena respiratoria, también va a crecer a una velocidad que va a estar determinada por la disponibilidad de ese sustrato limitante. Por ejemplo, en el caso de un metabolismo aeróbico, ¿sí? Un microorganismo que utiliza una cadena respiratoria aeróbica para generación de energía y recuperación de poder reductor, en ese caso, cuando el oxígeno es el limitante, la velocidad de crecimiento va a depender de la disponibilidad de oxígeno. Como el oxígeno siempre es un gas, puede llegar a ingresar desde la fase atmosférica y ser transferido en forma más o menos constante, lo que siempre va a tener disponible es siempre la misma cantidad de oxígeno, entonces se va a dar un crecimiento lineal en vez de exponencial. La consecuencia de eso es que la velocidad de consumo de la fuente de carbono y energía va a ser mucho más baja que lo que yo podría esperar si el crecimiento estuviera limitado por la fuente de carbono y energía y no por el oxígeno. Cuando yo no tengo ni idea de cuáles son los requerimientos específicos de nutrientes del microorganismo, se utilizan algunos valores guía, así como se utiliza la fórmula mínima de la biomasa que les mostraba recién para saber más o menos cuál es la relación entre los distintos elementos principales, en función de esa biomasa mínima
y de otros datos experimentales, se llegó a una relación entre carbono, nitrógeno y fósforo en partes, ¿sí? Esto es en masa en general, de 100:10⁻1. Esto es una relación proporcional entre carbono, nitrógeno y fósforo cuando yo no tengo ni idea de cuáles son los requerimientos de nutrientes de mi microorganismo. Esta relación se usa, carbono, nitrógeno y fósforo, para diseñar o hacer la primera aproximación de diseño de nutrientes necesarios para un sistema de tratamiento por biodegradación. El oxígeno. El oxígeno, yo les decía, es un nutriente más, ¿sí? Especialmente cuando la respiración es aeróbica, ¿sí? Si la respiración es anaeróbica, bueno, el aceptor final de electrones que se use, sea hierro, sea sulfato, sea el que sea, va a ser ese el nutriente que es necesario controlar. El oxígeno tiene varios problemas y aquellos que hicieron bioprocesos se cansaron de escucharlo. Nosotros lo vamos a mencionar muchas veces también. El oxígeno en los metabolismos aeróbicos tiene un problema porque el oxígeno tiene baja solubilidad en el agua y esa solubilidad varía mucho con la temperatura. Y eso es un problema porque es un nutriente el cual tiene que estar siempre disponible. Entonces, uno de los grandes desafíos de los sistemas de tratamiento cuando tienen que ser aeróbicos es cómo asegurarme de que el oxígeno siempre esté disponible y no limite mi tratamiento. Y eso vamos a discutir varias veces durante la materia sobre este tema porque es un problema. En los sistemas naturales, tanto en suelos como en agua, el oxígeno está presente cuando esos suelos y esas aguas están en buenas condiciones y en condiciones aeróbicas. ¿De dónde sale el oxígeno que están en esos suelos o en esas aguas en forma disuelta? Bueno, la forma principal en la cual se incorpora el oxígeno es por transferencia de la fase gaseosa, ¿sí? Por difusión. Desde la fase gaseosa hacia la fase líquida o sólida va a entrar por difusión el aire y va a haber oxígeno dentro de esa fase gaseosa. Hay otro proceso de incorporación de oxígeno que es mucho más fuerte en sistemas acuáticos, que es son los metabolismos fotosintéticos, ¿sí? Los metabolismos fotosintéticos también tienen una etapa de generación de oxígeno y en los sistemas acuáticos es extremadamente importante porque aporta grandes cantidades. Siempre el principal aporte es el de transferencia por difusión desde la atmósfera, pero el aporte biológico de oxígeno por fotosíntesis también es importante y no hay que desmerecerlo, ¿sí? Porque voy a tener un aporte constante. Acá cuando hablamos de sistemas naturales, estos dos procesos están ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? No hay un proceso que no son cosas que yo pueda controlar fácilmente. Así como no puedo controlar y ocurren durante todo el tiempo la incorporación de oxígeno, también hay procesos que consumen el oxígeno que no son mi proceso, no es el microorganismo que yo estoy agregando para que haga la biodegradación, sino que no son otros procesos que consumen oxígeno en grandes cantidades que están sucediendo en la naturaleza. Una es la formación de óxidos en los suelos, que eso se los mencioné en el ciclo biogeoquímico del oxígeno. Y el otro es el consumo de oxígeno biológico de otros organismos que están presentes en ese ambiente. Yo les decía hace un ratito de que los ambientes naturales no están estériles. Hay otros organismos que también van a estar consumiendo oxígeno. Entonces, cuando yo desarrollo un proceso de tratamiento donde el metabolismo que yo quiero que funcione, porque es el del microorganismo que va a degradar mi contaminante, es aeróbico, yo me tengo que asegurar una provisión constante y suficiente de oxígeno, teniendo en cuenta de que voy a tener procesos que naturalmente en ese ambiente van a estar incorporando oxígeno y consumiéndolo también.
Y ahora vamos a algunos factores abióticos que son importantes. Recién hablábamos de los nutrientes, y ahí los nutrientes son los componentes de la biomasa: carbono, principalmente carbono, nitrógeno, fósforo, el dador de energía y el aceptor final de energía, ¿sí? Los otros nutrientes, el oxígeno y el hidrógeno, constituyentes de la biomasa, no el de respiración, esos van a estar aportados por el agua, que lo voy a agregar y siempre está en exceso en los sistemas naturales, y los micronutrientes van a estar presentes casi todos en los ambientes naturales disueltos en las cantidades apropiadas. Ahora, hay factores abióticos que pueden modificar esta disponibilidad o que estos nutrientes estén solubles y disponibles para ser utilizados por los microorganismos durante todo el tiempo. En los sistemas naturales las condiciones van a variar, varía la temperatura, varía la incidencia de la luz solar entre el día y la noche y entre distintas épocas del año, varía el patrón de acceso al agua, debido a patrones climáticos, ¿sí? Temporada de lluvia, temporada de sequía. Todos esos factores climáticos que van a ser importantes en los sistemas naturales que estén en tratamiento van a afectar a varios parámetros abióticos, ¿sí? El pH es afectado por varios parámetros, por varios eventos climáticos, principalmente por la disponibilidad de agua. La humedad en los suelos es un factor que puede modificar el pH de ese mismo suelo. ¿Y en qué afecta el pH? Bueno, el pH afecta en la solubilidad de muchos compuestos inorgánicos que están presentes en los suelos y en las aguas naturales. Entonces, conocer cuál es el pH de ese suelo o ese agua que yo voy a tratar me va a dar una idea de qué nutrientes que están presentes naturalmente van a estar efectivamente disponibles o biodisponibles, o sea, solubilizados. Por ejemplo, a pHs alcalinos disminuye la solubilidad de los compuestos de calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, algunas fuentes de nitrógeno y los fosfatos en general. En general, esos a pHs alcalinos, los compuestos que están que poseen esos elementos, en general están más en la fracción insoluble que en la fracción soluble, o sea, baja la solubilidad. O sea que disminuye la biodisponibilidad. A pHs ácidos, lo que disminuye es la disponibilidad de nitratos y cloruros principalmente, y algunos sulfatos. Entonces, dependiendo del tipo de microorganismo que yo vaya a utilizar, quizás sea necesario que yo ajuste el pH para propiciar la disponibilidad de algún nutriente en particular. Por ejemplo, si yo tengo un tratamiento de un suelo que está en un pH muy alcalino y ese microorganismo necesita grandes concentraciones de nitrógeno y fósforo o grandes aportes de magnesio, que es indispensable para la generación de energía química, el pH alcalino de ese suelo puede ser un problema. Entonces quizás sea necesario que yo ajuste el pH de ese suelo para poder hacer biodisponibles esos elementos durante el tratamiento. El pH a los microorganismos también les es importante, ¿no? A los microorganismos no les da lo mismo crecer en cualquier pH, ¿sí? Si bien hay una clasificación general en cuanto a la tolerancia del pH, cada microorganismo tiene un pH óptimo, así como tiene una temperatura óptima de crecimiento. ¿Sí? El pH óptimo de los microorganismos, en general, la mayoría está alrededor de la neutralidad, ¿sí? De la mayoría de los microorganismos. Están en un rango entre 6,5 y 7,5 unidades de pH.
ese pH puede tener un rango de tolerancia un poquito más amplio, ¿sí? Hacia algo medianamente ácido y hacia valores un poco más básicos. Entonces ese rango de tolerancia está entre 5 y 9 y casi todos los microorganismos entran en esa zona. Excepciones a eso son algunos tipos de organismos más tolerantes, ¿sí? O más extremófilos, dentro de los que se encuentran los organismos acidófilos, que están, su pH de confort es extremadamente ácido, entre 2 y 3 unidades, y los alcalófilos, que están en valores muy básicos de pH, alrededor de los 10 a 12 unidades. Estos termófilos son interesantes para algunos casos en particular. ¿Sí? Hay muchos efluentes industriales que son muy alcalinos, y eso los transforma en un problema para el tratamiento con microorganismos. Entonces los alcalófilos podrían ser una alternativa para poder tratar ese tipo de efluentes. Y por ejemplo los acidófilos son muy utilizados, y los vamos a ver cuando veamos tratamiento de metales pesados, porque son extremadamente resistentes a condiciones casi inviables para otros organismos. Por ejemplo, pueden tratarse residuos ácidos de minas que están en pHs extremadamente bajos, debido a que los acidófilos en particular, su pH de confort es entre 2 y 3 unidades, pero toleran hasta un pH cercano a el 0, ¿sí? Algo que se va de escala casi. Lo pueden tolerar igual. ¿Qué es lo que hace el pH sobre, cómo actúa el pH sobre los microorganismos o cómo lo afectan? Bueno, si el pH del ambiente donde yo lo quiero aplicar está por afuera de su rango de tolerancia, lo que puede hacer es afectar al transporte a través de membranas, porque rompe el gradiente o la diferencia de potencial transmembrana que tienen los microorganismos para poder intercambiar nutrientes entre el medio y el espacio intracelular. El pH en sus extremos, cuando está muy alejado de su pH de confort, puede afectar la conformación de proteínas, porque puede modificar directamente algunos sustituyentes de los aminoácidos, y puede, debido a que afecta esta diferencia de potencial transmembrana, puede afectar directamente a el mecanismo de generación de energía. Recuerden que en el último estadio de la cadena respiratoria, la generación de ATP y de recuperación de poder reductor depende de un transportador, y la acción de ese transportador depende de un potencial, de una diferencia de potencial entre el ambiente externo y el interno. Cuando el pH está en sus extremos, estos mecanismos de generación de energía se pueden ver afectados, y en un extremo puede imposibilitar directamente el desarrollo de los microorganismos. Entonces, cuando yo voy a aplicar un tratamiento, una de las cosas que tengo que determinar es cuál es el rango de comodidad, digamos, de mi microorganismo, del que yo quiero utilizar, y cuál es el pH del ambiente que yo quiero tratar, a ver si son compatibles. Muchas veces se manejan los microorganismos fuera de su pH óptimo, pero dentro de su pH de tolerancia. Eso es posible, y en lo único que puedo llegar a observar algún efecto metabólico es que en general, cuanto más alejados están de su pH óptimo, más gasto en energías de mantenimiento tienen. ¿Por qué? Porque tienen que derivar más energía para mantener el pH intracelular en su valor óptimo, ¿sí? Cuando el pH extracelular está en un pH fuera del óptimo, el pH interno va a seguir siendo siempre el mismo invariablemente. Lo que pasa es que la célula va a dirigir más energía a poder mantener ese pH intracelular en su valor óptimo. Eso significa más trabajo, más costo energético para mantenimiento, y eso se va a traducir en menos crecimiento.
Entonces, muchas veces se hacen tratamientos de biodegradación en pHs que no son el óptimo, justamente para tener mayor consumo de fuente de carbono y energía, que es mi contaminante, en mantenimiento y generar poca biomasa. ¿Sí? Sobre esto vamos a volver porque es una estrategia específica para desarrollar sistemas de tratamiento. La temperatura es otro parámetro importante a la hora de tener en cuenta cuál va a ser el diseño del proceso de biodegradación que quiera desarrollar. ¿Por qué? Porque la temperatura determina muchas veces la viabilidad de algunos microorganismos. En ambientes naturales, la temperatura no es un factor que se puede controlar. Yo el pH puedo más o menos fácilmente controlarlo o ajustarlo a un rango deseado, pero la temperatura es bastante difícil, es más, en pocos casos se trata de controlar cuando se hacen tratamientos in situ. Cuando se hacen tratamientos ex situ en reactores, ahí sí es posible en algunos casos hacer control de temperatura para que este parámetro esté dentro del rango óptimo para los microorganismos que quiero que actúen en el proceso de degradación. Los microorganismos tienen también temperaturas óptimas de crecimiento. Esas temperaturas óptimas de crecimiento lo ubican dentro de algún grupo de clasificación con respecto a este parámetro. Obviamente tienen una temperatura óptima y tienen un rango, ¿sí? Un rango más amplio de temperatura de tolerancia. Y la temperatura óptima los define o los pone en tres grupos principales que pueden tener subgrupos a su vez. Aquellos que están en el rango entre los 28, 30 y 37 grados son los mesófilos, ¿sí? Que son los organismos quizás más abundantes porque los ambientes tienen buenos, en general pueden tener estas temperaturas, y por abajo de 28 grados más o menos y menores, se ubican los organismos clasificados como psicrófilos. Por encima de 45 grados, los organismos se denominan termófilos. La diferencia entre estos tres grupos está dada principalmente en la composición de las membranas externas, que va variando si son psicrófilos, mesófilos o termófilos. La proporción entre ácidos grasos saturados e insaturados van variando de manera de poder tolerar mejor esa temperatura y mantener la membrana lo suficientemente fluida como para permitir el transporte de nutrientes y la plena actividad de transportadores y canales iónicos que están insertos dentro de esas membranas. Cuando se trata de procesos de biorremediación, muchas veces los microorganismos se usan en algunas temperaturas que son un poco más altas que su temperatura óptima, porque de esa manera se consiguen mejores rendimientos o mayores velocidades de degradación. Esto está relacionado con una ley química, ¿sí? Que está explicada por el comportamiento de Arrhenius, donde Arrhenius lo que describe es la dependencia entre la temperatura y la energía de activación necesaria para que se den las reacciones, ¿sí? Esto lo deben haber visto en alguna química, quizás en los primeros cursos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que a mayor temperatura, esa temperatura se traduce en una energía cinética
que lo que hace es poder atravesar más fácilmente esa barrera energética para llegar a un estado de transición y poder dar el producto de reacción. En consecuencia, las velocidades de reacción son más altas cuando yo tengo mayores temperaturas. Esto es cierto para las reacciones químicas, ¿sí? Y en particular para las reacciones químicas exotérmicas. Ahora, en sistemas biológicos eso se cumple dentro de cierto rango. Hay un pequeño rango acotado de temperaturas por encima de la cual, por encima de su temperatura óptima, se pueden conseguir velocidades más altas enzimáticas que a la temperatura óptima de crecimiento de los microorganismos. Pero temperaturas mayores ya no se cumple el comportamiento de Arrhenius debido a que la temperatura puede afectar a componentes estructurales de los microorganismos como las proteínas e inclusive las mismas enzimas que están actuando sobre esas reacciones de interés y sobre la integridad de las membranas celulares. Entonces, no sé, el comportamiento de Arrhenius, si bien está representado en los sistemas biológicos, está representado de una forma más limitada. En general, si uno puede manejarse con un microorganismo dentro de su rango de tolerancia, hasta 5 o 10 grados por encima de su temperatura óptima, se van a encontrar unas velocidades microbianas mucho más altas. Por abajo de esas temperaturas, a temperaturas más bajas, la actividad baja porque baja la energía cinética, entonces baja el potencial de poder llegar más rápidamente hacia el producto. La otra consecuencia que tiene es que si yo tengo que elegir microorganismos, los microorganismos psicrófilos van a tener velocidades tanto de crecimiento como de reacción más bajas, y los termófilos van a tener velocidades en general más altas en las condiciones óptimas de su crecimiento o en el rango de tolerancia. Independientemente de esto, si yo tengo que hacer un tratamiento en condiciones, en un ambiente natural, un tratamiento in situ, no tengo mucho margen para poder decidir cuál es la temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo va a ser la que me dé el ambiente. En condiciones controladas sí podría jugar un poco con la temperatura de manera de poder acelerar el proceso de degradación. Pero en ambientes naturales eso no, y también voy a estar sujeto a variaciones en la temperatura, tanto durante el día, o sea, distintos momentos del día, cuando estamos en un ambiente que tiene una amplitud térmica importante. Hay sitios, hay regiones que tienen amplitudes térmicas quizás de 20 grados o más entre el día y la noche, por ejemplo. En esos casos, si bien tanto en el agua como el suelo hay una mayor estabilidad térmica que en la fase atmosférica, sí voy a tener unas pequeñas variaciones de temperatura. O sea, por ejemplo, si en fase atmosférica, que es donde nosotros medimos la temperatura ambiente, hay una variación de 20 o 30 grados de temperatura entre el día y la noche, quizás en un cuerpo de agua o en el suelo, esa diferencia de temperatura se note en los primeros centímetros de superficie de esos cuerpos, ya sea de agua o de la fracción del suelo. Hacia el interior, la temperatura va a estar mucho más compensada y mantenida en un valor de equilibrio. Pero esa temperatura sí puede variar, por ejemplo, en cuanto a la solubilidad o la capacidad de transferencia de oxígeno. Entonces, más marcado es todavía
la diferencia en temperatura estacional, ¿sí? Porque se sostiene durante periodos de tiempo mucho más extensos, entonces ahí sí llega a modificar la temperatura tanto de los cuerpos de agua como de los suelos, al menos en profundidades mucho más importantes. En esos casos, si yo estoy aplicando un sistema de tratamiento tanto en agua como en suelo, y ese tratamiento es un tratamiento in situ que va a durar meses, yo tengo que tener en cuenta que voy a tener una temporada más calurosa, donde las velocidades de degradación van a ser mucho más importantes o más altas que en las épocas frías. Y eso lo tengo que tener en cuenta para poder programar o establecer cuál es el tiempo de tratamiento que me va a llevar para lograr la eliminación completa. La humedad es el otro factor importante. Obviamente este factor es importante en suelos, en agua no tiene sentido hablar de humedad, pero en suelos la humedad es importante porque el agua que está contenida en los suelos es el medio por el cual se solubilizan los iones que van a estar disponibles como nutrientes para la actividad bacteriana, y también se solubilizan los gases. O sea, el oxígeno que vaya a consumir un microorganismo o el dióxido de carbono que vaya liberando un microorganismo producto de su cadena de respiración, van a solubilizarse en el agua del suelo, y luego ese agua del suelo va a intercambiar gases con la fase atmosférica, ¿sí? No hay intercambio de gases directo entre fase sólida y fase atmosférica. Por eso es importante. Además, ese agua dentro de los suelos va a determinar, además de la solubilidad del oxígeno, si es necesario, como de nutrientes, diferentes nutrientes minerales. También va a ser importante en determinar la biodisponibilidad del contaminante. Cuando en general cuando hay un contaminante que está en un suelo y la humedad de ese suelo con el tiempo se va reduciendo por sequía, por ejemplo, en esos casos el contaminante tiende a absorberse sobre la superficie sobre la parte sólida del suelo, y comienzan a darse esos procesos de añejamiento donde esa absorción inicial, que es superficial, termina dando lugar a interacciones más fuertes de absorción que dificultan la separación del contaminante y la degradación. Debido a que el agua en el suelo también determina la disponibilidad de nutrientes y de oxígeno, también es el vehículo por el cual las células se movilizan dentro del suelo. Las células no están distribuidas en forma homogénea en los suelos, sino que van a estar concentradas en las zonas donde tengan mejor biodisponibilidad de nutrientes para desarrollarse. Y esto está directamente ligado con el contenido de agua. En aquellas zonas más húmedas, donde haya mayor movilización, mayor transporte de agua, ese agua esté mejor aireada porque está en contacto con la fase atmosférica. En esos casos, la densidad de microorganismos que están activamente desarrollándose ahí va a ser mucho más alta que en zonas que tienen baja disponibilidad de agua. También pueden determinar el estadio de crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos del suelo suelen tener etapas de tolerancia a la falta de agua y se transforman o tienen formas de desarrollo de formas tolerantes, ¿sí? Desde formación de esporas para tolerar sequías de larga data, o algunas formas un poco más intermedias donde pueden tolerar la baja concentración de agua. Debido a que los microorganismos también están definidos por el contenido de agua y se van a ir movilizando y se van a ir desarrollando en las zonas donde hay
mayor disponibilidad de nutrientes y por lo tanto de agua, eso va a dar como consecuencia de que los otros organismos que son parte de esas cadenas tróficas o esas redes tróficas de los suelos también estén distribuidos en función de la disponibilidad del agua. Entonces todas las especies de los ecosistemas terrestres van a estar distribuidos en forma heterogénea dentro de los suelos de acuerdo a la disponibilidad también del agua. Donde estén cerca, donde se estén activamente desarrollando bacterias, por ejemplo, y hongos, ahí también se van a ubicar aquellos animales o aquellos organismos que se alimentan de ellos. El contenido de agua en general se mide en los suelos por un porcentaje gravimétrico. Hay otra medida de conductividad que también, pero el porcentaje gravimétrico es como la forma más sencilla y más fácil de determinar, y esto es por peso. Entonces se determina en una forma similar a cómo se determina el peso seco de un cultivo bacteriano. Se toma una muestra conocida del suelo, se lo pesa, o sea, un volumen conocido, se pesa ese volumen conocido y se lo somete a un secado para eliminar solamente el agua. Ese secado, que va a estar alrededor de los 100 grados, va a eliminar el agua que está contenida en el suelo y va a secar y va a eliminar el agua que está contenida en la biomasa. Luego de que se llega a peso constante, se pesa de nuevo y la diferencia del peso antes y después de ese proceso de secado me indica el contenido en agua que tenía ese suelo. Y se determina como humedad, como por ciento o gramos porcentuales de agua en ese suelo. Todo el agua que está contenida en ese suelo está realmente biodisponible para solubilizar nutrientes, oxígeno, movilizar a las células y ser el vehículo de transporte de esas células. No. Hay muchas moléculas de agua que están asociadas o inmovilizadas de alguna manera a algunas sustancias inorgánicas, y en el suelo en particular a cristales directamente, pueden estar incluidas dentro de cristales minerales, de manera que el agua total que yo mido por gravimetría no siempre representa el agua que realmente está disponible para solubilizar nutrientes y solubilizar el contaminante que queremos eliminar. ¿De qué manera se mide ese agua que sí va a estar biodisponible para un tratamiento? Se lo determina por otro parámetro que también lo han escuchado en algún momento, que se llama actividad del agua. La actividad del agua también es un concepto que han visto en los cursos de química y se refiere a la relación entre la presión de vapor en equilibrio de una muestra de agua con respecto a la presión de vapor del agua pura, ¿sí? a la misma temperatura. Por definición, en el agua pura la actividad del agua es igual a 1 y la actividad del agua está relacionada con la presencia de solutos, o sea, de componentes, de elementos disueltos en ella. Me da una idea de cuál es la proporción de agua que está, de moléculas de agua que están libres, sin interaccionar con solutos. Entonces, la actividad del agua va a ir disminuyendo a medida que aumenta la concentración de solutos. En soluciones diluidas, la actividad del agua va a ser un poco menor a 1, y en soluciones cada vez más concentradas, la actividad de agua va a ser más baja y cercana tendiendo a 0 en el caso de los sólidos secos, sin humedad. Para que tengan una idea, un agua natural está alrededor de 0,9
de actividad y un agua salobre de un mar, de los mares más salados del planeta, tienen una actividad de agua más o menos de 0,7. ¿Sí? Para que tengan una idea de qué valores estamos hablando. Los microorganismos también tienen así como tienen una temperatura óptima de crecimiento, un pH óptimo de crecimiento, tienen una actividad de agua ideal o lo que se denomina halotolerancia. Que significa, bueno, cuál es el máximo de sales disueltas en el agua que es posible de tolerar de manera de no tener daños celulares. La presencia de grandes concentraciones de sal para los microorganismos es nociva porque afecta al equilibrio osmótico que tienen las células. Las células en el espacio intracelular tienen una concentración de solutos diferente al espacio extracelular y eso se va manteniendo a través de la actividad de numerosos canales y transportadores de iones. Cuando ese ambiente tiene concentraciones de solutos muy altas, los microorganismos cada vez gastan más energía en mantenimiento para mantener su balance osmótico y eso hace que no puedan crecer. ¿Por qué está relacionada la actividad del agua con la concentración de solutos? Lo que me dice la actividad del agua es cuánto agua libre tengo capaz de interaccionar con un nuevo soluto. O sea, qué capacidad tiene de poder disolver o solvatar nuevos compuestos. De manera de que pueda ser posible el intercambio de nutrientes para sostener el crecimiento. Esto es equivalente a el agua libre, al concepto de agua libre que se da en proteínas, donde también hay determinada una proporción del agua que interacciona con proteínas, aquella que está sobre la superficie, está termodinámicamente es diferente y está más estructurada, estabilizando la estructura de las proteínas. En el caso de la solvatación de iones, esto es algo similar. Algo que está disuelto en un líquido significa que tanto los aniones como los cationes están estabilizados dentro de la masa del agua líquida mediante solvatación, que quiere decir de que hay moléculas de agua que en función de su polaridad se van a ir acomodando para poder compensar esas cargas y que quede estabilizado y separado aniones de cationes dentro del cuerpo del agua. Eso significa la solvatación. Esas moléculas de agua que están arregladas en una capa de solvatación alrededor de los iones no está disponible para solubilizar nuevos compuestos. En esos casos, ese agua, si bien va a estar en masa y yo la voy a poder medir por gravimetría, no va a ser útil para sostener una actividad metabólica. Por eso es importante el tema de la actividad del agua. Esto también me da una idea de cuántos micronutrientes podría tener disueltos y no ser necesarios de agregar. ¿Sí? Cuando tengo una actividad de agua moderadamente baja, no muy baja como para impedir el crecimiento, eso me podría indicar de que tengo suficientes solutos disueltos que podrían funcionar como micronutrientes. El potencial redox es el último parámetro que vamos a ver hoy. Está relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno en un sistema. Y lo que mide el potencial redox es la actividad de los electrones. De la misma manera que el pH mide la actividad del protón, en el potencial redox, que también es una medida potenciométrica, lo que se determina es la actividad de los electrones. ¿Cuánta tendencia hay en un ambiente a que los elementos con más de un estado de oxidación posible estén en su estado más oxidado o en su estado más reducido? Es importante el potencial redox en los ambientes porque uno puede predecir en función de ese valor
en qué estado de oxidación van a estar preponderantemente los elementos de ese ambiente. También me va a dar una idea de qué grado de equilibrio tienen los ciclos biogeoquímicos de algunos elementos importantes dentro de ese ambiente también. Y lo otro es que me va a determinar qué tipo de metabolismo se puede dar en ese ambiente en ese momento. Como está relacionado con el pH y el contenido de oxígeno, me va a poder decir de si va a poder desarrollarse algún metabolismo aeróbico o si se está desarrollando algún metabolismo aeróbico o un metabolismo anaeróbico. ¿Cómo es la relación entre los metabolismos y el valor del potencial redox? Bueno, los potenciales redox positivos y altos se corresponden con presencia de oxígeno y se dan con metabolismos aeróbicos, con la respiración aeróbica plena. Una respiración aeróbica microbiana está en un valor de potencial redox de más 600 más o menos. En el otro extremo, cuando el potencial redox es negativo y cuanto más alejado está de el cero, lo que significa es que no está presente el oxígeno y que están presentes especies que en vez de tender hacia su estado reducido, tienden hacia su estado oxidado. Esos ambientes se dicen que son ambientes reductores y se corresponden con metabolismos anaeróbicos. Entonces, potenciales positivos se les dicen ambientes oxidantes, presencia de oxígeno, metabolismo aeróbico. Potenciales redox negativos se les denomina ambientes reductores, ausencia de oxígeno, presencia de sustancias con tendencia a la oxidación y metabolismos anaeróbicos. En el medio, por encima del cero y en valores positivos, pero en valores positivos más bajos, se encuentran los metabolismos fermentativos y algunos mecanismos facultativos. En el cuadrito se nombra dentro de los facultativos como un ejemplo el proceso de desnitrificación, que lo vamos a ver en tratamiento de efluentes específicamente porque es extremadamente importante, y se refiere a una forma de respiración anóxica. O sea, utilizan, en el caso de la desnitrificación, se utiliza el mismo sistema o el mismo tren de respiración aeróbica, la misma cadena respiratoria aeróbica, que en condiciones ambientales donde no hay oxígeno presente para que actúe como aceptor final de electrones, en esos casos estos microorganismos tienen la capacidad de poder aceptar aceptores de electrones alternativos al oxígeno, que en este caso es el nitrato. ¿Sí? Esto es un caso especial, pero es importante y lo vamos a ver en detalle cómo cómo son esas reacciones que intervienen, porque se usan como mecanismos de depuración. Y lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver un par de ejemplos para vincular algunas cositas que fuimos viendo en la clase pasada y en esta clase. El primer ejemplo, el compuesto de partida lo conocemos porque se los mostré en un ejemplo en la clase pasada, el tricloretileno, y es un ejemplo de cómo pueden ocurrir más de una de las cosas que les dije, no ocurren solas. Además de haber cometabolismo, hay sinergia, colaboración entre distintos organismos, ¿sí? Y eso se fue encontrando en algunos ambientes donde se cocultivaban varios microorganismos que podían tolerarlo y se fueron detectando estas colaboraciones entre ellos. En el tricloretileno, en este ejemplo, hay un organismo que es una bacteria metilotrófica, metilocystis. Esta bacteria utiliza como fuente de carbono y energía metano, o moléculas parecidas, metanol o formiato, ¿sí? Pero fíjense que son moléculas pequeñitas que son parecidas al tricloretileno en un punto. Entonces, lo que se hace es cultivar este metilocystis
en condiciones aeróbicas junto con su fuente de carbono y energía natural, cualquiera de esas tres, y por cometabolismo las enzimas que están activas durante el metabolismo normal de metilocistis, en particular las primeras oxidasas, van a actuar sobre la parte carbonada del tricloroetileno. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero van a eliminar ese doble enlace y lo van a oxidar. ¿Sí? Van a oxidar uno de los carbonos. Entonces va a dar dos tipos de productos, ¿sí? No uno solo, debido a que se puede dar lugar a una deshalogenación o además, o en vez de hacer una deshalogenación, se puede dar un reacomodamiento molecular. ¿Sí? Entonces, en este caso, se pueden dar dos tipos de compuestos, dos tipos de productos, el ácido tricloroacético, donde se da un reacomodamiento molecular, y el ácido dicloroacético, donde se da una deshalogenación, además de la oxidación de uno de los carbonos. Esos dos productos pueden ser reconocidos por otro tipo de microorganismo, por un Xantobacter, que los puede reconocer y utilizarlos ya como fuentes de carbono y energía directamente y logrando la mineralización completa, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos sustratos es reconocible por Xantobacter y lo va a transformar en biomasa, en dióxido de carbono, agua, y los residuos de cloro van a ir como ácido clorhídrico, que no están dentro de esta fórmula, pero también es parte de la mineralización. O sea que una de las consecuencias de la actividad de Xantobacter es la liberación de ácido clorhídrico, o sea que la acidificación del medio en el cual está, ya sea líquido o sólido, si es en un suelo. ¿Sí? Pero se logra la mineralización completa con un primer paso de cometabolismo para lograr una transformación parcial o una biodegradación parcial de esa molécula, y luego otro organismo sinérgicamente va a actuar va a utilizar esos dos sustratos y los va a usar como fuente de carbono y energía, eliminando por completo la presencia del contaminante. En el segundo ejemplo, es un ejemplo de un insecticida, el DDT, que también lo nombramos en la primera actividad y lo nombramos luego en las primeras clases. Es un insecticida organoclorado, es sintético, es un compuesto xenobiótico. Fíjense que son dos anillos que están unidos por un enlace carbono-carbono y tiene varios puntos de halogenación. Hay unas pseudomonas que pueden utilizar como sustratos. Pseudomonas tiene una variabilidad de sustratos aceptables enorme. Tiene mucha capacidad para incorporar distintas actividades metabólicas codificadas en plásmidos, porque tiene una receptividad de distintos plásmidos muy alta. En condiciones normales inclusive pueden tener muchos plásmidos distintos presentes y estables, y dentro de esos plásmidos codificar para distintos tipos de enzimas que le ayude a poder aceptar más de un tipo de sustrato distinto. Bueno, esta pseudomona se adaptó para poder crecer en benzoato, que es una molécula, el ácido benzoico es una molécula orgánica que deben haber visto en química orgánica, pero es un anillo, ¿sí? un anillo bencénico con un sustituyente carboxílico. Esa molécula es similar estructuralmente al DDT, al menos en una parte. La molécula de DDT podría interpretarse como dos ácidos benzoicos funcionados desde el extremo del carbono carboxílico, más allá de los sustituyentes halogenados, ¿no?
Entonces, esa pseudomonas se hace crecer en presencia de benzoato y en presencia del DDT. Las enzimas, las oxidasas, que son las primeras que actúan en la ruta de degradación del benzoato para incorporarlo dentro de las cadenas o de las rutas catabólicas del microorganismo, también van a reconocer al DDT y lo van a clivar en la unión carbono-carbono de los dos anillos. O sea, va a separar esos dos anillos en dos. El resultado de esa separación, que a su vez esa separación da lugar a una oxidación del sustituyente carbonado, va a dar lugar a el ácido 4-clorofenilacético. O sea que fíjense de que esa molécula se va a romper en dos, casi como si fuese un espejo, y va a dar una única molécula. Esa molécula del clorofenilacético puede ser reconocida por Artrobacter. Ese Artrobacter codifica para algunas desalogenasas también, y es capaz de, una vez que lo desalogena, reconocerlo como fuente de carbono y energía. Así que directamente este Artrobacter lo va a mineralizar completamente, va a producir dióxido de carbono y agua y va a liberar ácido clorhídrico durante el proceso producto de la desalogenación. En este caso también son dos organismos que por sinergia están colaborando, entonces el producto de la degradación parcial de uno es el sustrato para lograr la mineralización completa. En el tercer y último ejemplo de hoy se ve un ejemplo de experiencia de degradación del paratión. El paratión es también un insecticida. Es un insecticida sintético y de los que se llaman insecticidas organofosforados. Fíjense de que tiene una porción orgánica, que es un anillo nitrado, unido a un tiol fosfato. Ese tiol fosfato a su vez tiene sustituyentes etilados. Hay unas pseudomonas, en este caso sí está identificado qué tipo de pseudomonas es una pseudomonas Zutzeri, es una gran productora de fosfatasas esta pseudomona. Estas fosfatasas se generan por estrés metabólico, ¿sí? Se hace crecer en un medio de cultivo limitado en fosfato, ¿sí? Que no tenga fosfato como nutriente. Entonces, como va a estar obligado a conseguir el fosfato por otros medios, el microorganismo lo que hace es inducir la producción de fosfatasas extracelulares, que es una estrategia que usan los microorganismos en ambientes limitantes para poder obtener sus nutrientes. Esa fosfatasa extracelular va a actuar sobre el paratión y va a ir liberando parte o hidrolizando parte de la molécula. A su vez, el paratión no es reconocido como sustrato natural de pseudomonas, pero sí crece en un sustrato que es similar, que es el fenol. Entonces, el cultivo de Pseudomonas zutzeri va a ser un cultivo usando fuente de carbono y energía fenol, en presencia de paratión, y el medio de cultivo va a estar limitado por fosfato. O sea, va a tener menos fosfato del que necesita. En ese caso, la molécula de paratión se va a liberar de la parte fosfatada. Esa parte fosfatada va a ser incorporada, va a ser degradada fácilmente. Los etilos se van a liberar por hidrólisis, que están unidos al fosfato. La unión fósforo-azufre se va a modificar también se va a liberar, y se va a liberar el azufre por separado, y el fósforo se va a usar como fosfato para compensar la falta de nutrientes que tiene. Y el producto de ese cultivo va a ser, fíjense, 4-nitrofenol, una molécula que ya es mucho más parecida
a un sustrato natural de algún microorganismo. El microorganismo que lo va a utilizar va a ser otra pseudomonas, una diferente, Pseudomonas aeruginosa. Esa Pseudomonas aeruginosa también es capaz de crecer en fenol, así que lo va a usar como cosustrato para poder, por cometabolismo, comenzar a degradar ese 4-nitrofenol que si bien es muy parecido estructuralmente, ese nitro hace que no sea tan eficiente la degradación. Una vez que empieza los primeros pasos con la oxidasa a atacar el 4-nitrofenol, entra dentro de vías catabólicas y también aporta a la mineralización. Entonces ese sustrato va a ser degradado completamente hasta dióxido de carbono, agua, y dependiendo de las condiciones de crecimiento, si crece en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, va a depender cuál va a ser la identidad del nitrógeno, del sustituyente nitrado. En condiciones de presencia de oxígeno, el producto de mineralización del nitrógeno va a ser nitrito directamente, y en el caso de que ese cultivo se haga en condiciones de ausencia de oxígeno, dado que Pseudomonas aeruginosa es facultativa, puede tener un metabolismo aerobio y un metabolismo anóxico. ¿Qué significa esto? Que va a usar la misma cadena de transporte de electrones de la respiración aeróbica, y lo único que va a cambiar va a ser el aceptor final de electrones. En vez de oxígeno va a aceptar el nitrato que se vaya liberando producto de la degradación de esta molécula, y ese nitrato se va a transformar en nitrógeno. Entonces, en ese caso, el producto final de mineralización podría ser dióxido de carbono, agua y nitrógeno molecular. Y en ese caso sí, es completamente limpia la degradación, debido a que el nitrógeno molecular va a formar parte de la atmósfera y no tiene ningún poder contaminante.